Bien, buenos días, jóvenes, vamos a empezar. Me confirman por favor el audio si está llegando bien. Ingeniero, se le escucha bien. Eso es. Entonces, bien, vamos a retomar desde esta parte. No nos han informado nada oficial en la organización del curso acerca de la finalización, así es que lo que sigue vigente es que hoy tenemos que completar el avance hasta donde se llegue hoy. Eso es todo lo que vamos a avanzar. Lógicamente nosotros vamos a completar todo el material hasta lo que son las losas de fundación. Y las evaluaciones, tal como el cronograma que les he compartido en la plataforma el día de ayer, ¿de acuerdo? Van a ser un último trabajo a ser entregado el día domingo referido a losa de fundación cabalmente. Y hay una última prueba el día de mañana, sábado, referido a estas fundaciones combinadas, zapatas combinadas. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es terminar con el ejemplo de la zapata combinada. ¿Ya? Si antes hubiese alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, por favor, antes de empezar. Nada, ok. Entonces, continuemos. Esta parte ya la hemos visto, estoy retrocediendo un poquito para volver a entrar en lo que es la clase. Se ha hecho el diseño del corte en dos direcciones. Como hay dos columnas, habrá que analizar dos veces. ¿De acuerdo? La principal diferencia con la zapata aislada se nota si uno tuviese una columna situada en el borde de la zapata, como se nota acá. Si nuestra zapata combinada tiene volados a ambos lados y de manera de que la columna queda rodeada, vamos a decir, en sus cuatro lados, entonces la situación es prácticamente idéntica a la que hemos visto en zapatas aisladas. Pero acá fíjense hay una diferencia y es porque, bueno, el centroide de carga ya no coincide con el eje de la columna, sino está desplazado, en este caso, hacia la derecha, de manera que hay que calcular esta distancia X barra, como hemos visto ayer en el ejemplo. En el caso de una zapata aislada, con la columna céntrica, pues lo que ocurre es que esta zona, que aquí está como línea punteada, que es la zona crítica al corte por punzonamiento, termina siendo también concéntrico con la columna, ¿no es verdad? Y ya no hay necesidad de esta distancia, puesto que prácticamente la carga actúa sobre el centro geométrico, no simplemente de la columna. O sea, el centroide de carga coincide con el eje de la columna, quiero decir. ¿Ok? Bueno, entonces el día de ayer hemos visto con detalle cómo se calcula esta distancia X barra. De todas maneras, aquí está el cálculo y es netamente geométrico. Depende únicamente de la geometría del problema, en este caso de las distancias B1, B2, que a su vez dependen de las dimensiones de la columna, del canto efectivo, etc. Entonces, de esta manera, una vez definida la zona crítica para el corte, se hace el cálculo. Hay un detalle interesante que ayer también hice notar, y es que la solicitación al corte no se debe únicamente por corte directo, sino además hay un aporte que proviene del momento flector. Entonces, la forma de considerar ese aporte está expresado aquí. Si bien las ecuaciones son un poco más largas que antes, de hecho esta verificación no hacíamos, básicamente si es un momento esto es fuerza por brazo, como pueden notar acá,
¿no? Esas ecuaciones tienen carácter general, por lo tanto no interesa qué zapata estemos analizando o con qué geometría o con qué cargas, la situación va a ser la misma. ¿Sí? Bueno, siempre y cuando en planta la zapata luzca rectangular. Si en planta la zapata es trapezoidal, ya estas ecuaciones geométricas cambian. Esto cambia. No es lo mismo el centroide de un rectángulo que de un trapecio. Entonces cambia la ubicación. Pero bueno, el concepto es que la solicitación última a corte viene del corte directo más un aporte de la flexión. Como hemos visto ayer, hay un factor que se calcula que aquí llaman gamma F, que es la porción del momento transferido por flexión, y lo que le queda al corte es 1 menos gamma F. Con los datos del problema que estamos siguiendo, queda acá 0.37 como el aporte al corte. Entonces con eso se pasa, perdón, se pasa a verificar de la manera habitual. Calculamos el corte último, se escoge el peor de los, en este caso de los tres. ¿Cuál es el peor? Pues el más alto, ¿verdad? Y por el otro lado se verifica la resistencia. Y la resistencia, bueno, viene dada por esta ecuación, que es la resistencia para corte en dos direcciones. Entonces, en este caso se ha visto que la resistencia es mayor que la solicitación, por lo tanto el diseño está bien. Como de costumbre acá, si falla al corte, el principal camino para resolver el problema consiste en aumentar el espesor de la zapata, ¿no? Pero, como estamos viendo en este detalle, no es solo el espesor el que cuenta, a diferencia de las zapatas aisladas. Acá también interesa la geometría. Entonces, puede darse que con una mejor geometría, extendiendo el volado, reduciendo el volado, etcétera, se pueda mejorar también la resistencia al corte. Esto es entonces en cuanto a la columna que está tirada al borde, ¿no? Esto lo hemos visto ayer. El otro cálculo consiste en analizar la columna interior, ¿no? Entonces se repite la situación, esto lo hemos visto también ayer. De nuevo se calcula la solicitación última, con la diferencia de que al tratarse de una columna interior, por aquí tenemos la figura, esta situación es idéntica a la que veíamos en zapatas aisladas. Es idéntica. Por lo tanto, no cambian siquiera las ecuaciones, es la misma programación si ustedes quieren. Obtener el área crítica es esta, concéntrica con la columna. Entonces es lo mismo que hemos visto en zapatas aisladas. Con los datos de este ejemplo, la resistencia ha salido 3.981 y la solicitación última 2.036. Entonces cumple con mucho. Si aquí sacamos el ratio es bastante bajo, ¿verdad? Pero bueno, es lo que se tiene con estos datos. Y me parece que ahí nos habíamos quedado, entonces ahora pasaríamos a ver el corte en una dirección. ¿De acuerdo? Nos estaría faltando el corte en una dirección y posteriormente el refuerzo a flexión. Y básicamente con eso estaríamos concluyendo. ¿Ya? Entonces empezamos con el corte en una dirección. Veamos con cierto detalle. ¿Dónde se calcula la resistencia al corte? Pues a una distancia de la cara de la columna. ¿De acuerdo? Yo tengo dos columnas, entonces habrá que escoger la más crítica. En este caso se indica que esto se va a calcular en la columna interior, porque ahí el cortante va a ser más grande. Todo pasa por el área que solicita el corte. Acá, si yo tengo una distancia d, entonces me quedo con una fracción grande de la carga ocasionando esta solicitación al corte en esta sección. En cambio, si me sitúo a una distancia de la otra columna,
bueno, ya la geometría ya nos muestra claramente de que ahí la carga va a ser menor. A ver, imagínense, coloquen por aquí una línea punteada, más o menos por este sector, a una distancia de la otra columna, colocamos nuestra área crítica, ¿no? Aquí está la zona crítica, y toda la carga que queda solicitando a esa zona es menor que la que estamos considerando aquí. Fíjense todo lo que tenemos aquí y es simplemente por el volado, ¿no? Ahora, si tuviésemos volado en ambos lados, entonces habría que probar ambos. A ver en cuál de los dos casos tenemos una solicitación mayor. Bueno, acá van directamente a analizar la columna interior, que se nota que es la crítica. Entonces, bueno, dice refiérase a la figura. La figura E57 es cabalmente esta. Los datos de PU1 y PU2 ya han sido obtenidos con anterioridad. La carga última por unidad de longitud 1025 también. O sea, todo esto ya tenemos calculado con anterioridad. Muy bien. Entonces calculamos allí donde se permite calcular la fuerza cortante máxima. Bueno, entonces en todo caso donde el cortante es mayor, es crítico. Verificamos si la resistencia con un canto útil de 660 excede al cortante último. Tenemos aquí, o sea, lo mismo de siempre. Calculamos la resistencia y vean ustedes esta ecuación que tenemos acá. Probablemente ya mientras hacían la planilla, capaz y varios de ustedes ya han pasado esta parte y me podrían decir de dónde salió esta ecuación. Aquí tengo el cortante último, aquí tengo el cortante último en la cara de la columna y aquí tengo, bueno, un término que está reduciendo este cortante. ¿De dónde sale esta expresión? ¿Qué dicen? ¿Está llegando bien el audio? ¿Alguien me puede contestar, por favor? Sí, está bien. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿de dónde podría venir esta expresión? Fíjense, la clave está en el diagrama de momentos. Primero en esto, entender que yo quiero el cortante aquí. En realidad es simplemente eso. Yo necesito el cortante acá. Y en mi diagrama de cortantes yo tenía el cortante en la cara de la columna. Entonces simplemente al cortante de la cara de la columna le resto lo que corresponda hasta llegar al cortante en la zona crítica. Entonces el diagrama de cortes es importante y lo teníamos ya analizado en la clase anterior. Aquí está. Esto es lo que tenemos de la estática. Les había comentado ayer. Dije, le quería preguntar al respecto de cortantes. Sí, sí, adelante. Dije, del borde, justo donde el límite de propiedad, eh, a partir de ese punto hasta el centroide de la columna es 30 centímetros, ¿verdad? Sí, 30 en este problema. Sí, 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 sí. Son 30. Desde ahí se considera toda la carga distribuida a partir de ese punto, de este límite de propiedad hasta el otro extremo. Si fuera así, no me sale tal como está en la gráfica Ah, de ya, ya, cortantes ya, y ya. momentos. Y que no sé si a mí nomás me está pasando o también le pasa al resto. Ah, ya, 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 ya. Entiendo, entiendo. Esto me estás diciendo, ¿no? Aquí. em, ahí está saliendo. Esto es así. Vamos a borrar. Mi sistema estático tendría que ser así. Voy a exagerar con los volados, ¿de acuerdo? Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Donde van los apoyos es donde está la columna, ¿no es verdad? Entonces lo que nosotros tenemos es una distribución de carga que en realidad yo la voy a dibujar así porque es la forma
en la que habitualmente resolvemos nuestros problemas de estática, pero en realidad este problema hay que verlo al revés, hay que verlo volteado. ¿Me entienden? Todo al revés, la carga de abajo hacia arriba y los apoyos, bueno, volteados también. En todo caso no cambia, no sigue siendo la misma situación. La pregunta que hace su compañero, si es que le estoy entendiendo bien, es esta. ¿Cuánto toma el volado? Porque eso obviamente influye. Este volado, por supuesto que lo estamos tomando tal cual es, ¿no? Aquí está el dato, son 500 milímetros más el ancho de la columna. Y bueno, ¿cuánto es esto? ¿Me pueden ayudar? Perdón, 500 milímetros es el ancho de la columna. ¿Cuánto es este volado? Desde el eje, a ver, ayúdeme. Usted mismo, joven, que 1.1 creo yo. 1.1. Es que esto es importante. A ver, quien me hizo la pregunta debe tener en su modelo ahorita 1.1 metros. ¿Dónde estaba? Tenía la geometría por aquí terminada. Aquí está. Aquí está. 1.1. Cabal, como me está diciendo su compañero. 1.1. Del otro lado tenemos 300 milímetros. Aquí está. Esto es justo lo que necesitamos. Esto debería ser 300 milímetros, o sea, 0.3. Y lo que resta, la separación entre columna y columna, que de principio nos dijeron que eran 3 metros. Este es el sistema estático, con una carga uniforme, que ya la tenemos calculada también. Aquí está, esta en la parte de abajo, 1025. Entonces yo me voy a anotar esto, 1025. Este es el problema de estática que estamos resolviendo con ayuda de algún programa o lo que fuere. Y nos va a salir un diagrama de momentos y de cortantes que debería de coincidir con el que tenemos en la figura. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si me puede aclarar lo que me ha preguntado hace un momento. Ha introducido así, tal como lo estoy mostrando, y no le sale el mismo resultado, me dice. A ver, ¿alguien más si puede decirnos algo sobre este problema? Sí, ingeniero, yo también lo hice y de esa forma y no me salió los mismos que salían en el handbook. Inge más o menos se aproxima cuando utilizas, digamos, la carga mayorada, pero por 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva divide entre el área, pero solo sin tomar la carga como carga total, no así separado, sumatoria. Se aproximan los valores, pero con los valores que están en el handbook no salen. Ah, mire, qué dato interesante. Aquí nuestro modelo es este. Se supone que es una carga de este estilo, ¿no? Ahora, fíjense que la carga total la hemos calculado. Aquí tenemos, esta es la carga última. Miren, lo que está diciendo su compañero es que si no colocamos carga uniforme, si no colocamos una carga puntual, el resultado sale más parecido. Pero ¿dónde coloca la carga puntual? No, o sea, la carga mayorada no ve, pero no sin tomar la carga del hormigón y tampoco la presión del suelo. O sea, solamente 1.2 de la carga muerta de ambos, ¿no ven? De ambas cargas con sacas para sacar la sumatoria, la mayorada. Okay. Pero no como en este caso ha tomado, digamos, la sumatoria de la carga total, ¿no ven? Del suelo más el hormigón y lo ha sumado la mayorada. Correcto, pero esto no sería lo adecuado, ¿no? Aquí tenemos que trabajar con la carga total. Ah, ok, ya. Parece que aquí ha encontrado algo su compañero con estos datos. Podríamos intentar rápidamente verificar si nos sale así. Ocurre que aquí hemos visto de calcular la carga. Ah, incluso aquí había un detalle.
aquí teníamos la carga total, el peso total, mejor dicho, de la zapata, ¿no? El peso total del suelo que está por encima. Y a eso se le ha sumado las cargas que nosotros teníamos originalmente, que provenían de las columnas. Esta y esta provenían de las columnas. Esta y esta son las adicionales, peso zapata y peso suelo. Lo que está diciendo, me parece, su compañero, es si nosotros tomamos solamente estas dos, y en el caso de las vivas no hay problema, es solamente habían dos también, y con eso calculamos la carga, obviamente mayorando, o sea, igual hay que multiplicar 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva, con eso cambia el resultado y sale más parecido a lo que teníamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría, para despejar cualquier duda, colocar el diagrama de momentos y de cortantes para esta que debería de ser la situación correcta, así es como deberíamos de hacer, con una única aclaración que la hicimos también la vez pasada. Aquí está, ¿recuerdan esto? Aquí abajo decía. Esta es una forma de calcular bastante conservadora, porque se está tomando el peso de la zapata completa en vez de tomar el peso efectivo. Aquí se podría calcular con 23.5 menos 18.9 y continuar con el cálculo. Y no saldría 1025, sino saldría un poquito menos. Entonces yo les pediría hacer unas verificaciones ahorita con eso y salimos todos de la duda de qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? A ver, voy a poner en limpio todo esto. La única diferencia aquí sería, vamos a anotarnos, la geometría de nuestro sistema estático no cambia, es la que estamos viendo. Tal cual. Lo único que podría cambiar es la carga última. Y tenemos, algunas opciones. Esta es la que proviene tomando peso total de la zapata. O sea, este sería el cálculo más exagerado, más conservador posible. La alternativa sería calcular sin ese peso. Y yo recuerdo que les hice calcular cuando estábamos analizando esto y salía una diferencia de alrededor de 9%, me acuerdo bien. A ver, vuelvan a calcular este 1025, por favor, pero con esta diferencia aquí. Cuando estamos calculando el peso de la zapata, en esto, en vez de poner 23.5, poner el peso efectivo, o sea, 23.5 menos el peso del suelo, que es 18.9. Entonces, este número cambia, ya no es 217. Por favor, alguien con su calculadora. Y que se escucha entrecortado, no sé si es solo de mí o igual les pasa de esto. Ay, caramba, otra vez empezó. ¿A todos les está pasando eso? Sí, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Ah. A ver, vamos a ver si mejora un poquito. Bueno, en todo caso, en la grabación yo estoy utilizando un dispositivo diferente, de manera de que no debería de notarse ninguna interrupción. Por favor, ayúdense con eso para terminar de entender toda esta idea. ¿Ya?
Yo voy a hacer el cálculo entonces. Voy a poner aquí 23.5 menos 18.9 multiplicado por 4.4 por 2.8 por 0.95 y reduce bastante. A ver, si alguien me ha logrado escuchar, verifique esto que voy a anotar. Me da 42.5. Sí, Inge, 42.5. Eso es, kilonewtons, que es una reducción bastante grande. Y eso conduce a una carga al final. Directamente el último valor, por favor, calcularemos. En vez de 1025, ¿cuánto sería? Ahora estoy poniendo 42.5. Fíjense que ese 42.5 reemplaza al 217 que teníamos aquí, donde estábamos sumando toda la carga muerta. Ahora ya no es 217, ahora es 42.5. Entonces vayamos corrigiendo lo que tenemos aquí. 2219. Muy bien, esto da 2044.5 para la carga total. 2044.5. Entonces simplemente estoy cambiando el peso. Ahora tengo un peso más bajo. Ese 2044 viene a la combinación de carga final y venía aquí. En vez del 2219, acá, ¿verdad? En vez de 2219 viene 2044. Entonces voy a hacer la corrección ahí por 1.2 y 1155 por 1.6 dividido entre 4.4. Eso da 977. Entonces hay una pequeña diferencia y ya no es 1025 sino 977.6 kilonewtons metro. Esta es la combinación y con esto habría que calcular. Entonces ese 977 es el que tendríamos que tomarlo de cuenta de 1025. Entonces ahora voy a borrar unas cosas que ya están de más. Ingeniero, disculpe, Sí, sí. la otra carga, Inge, ¿se debería de hacer lo mismo con la otra carga que está multiplicando al 18.9 al peso específico del suelo? Porque en el total se está sumando esas dos cargas, Inge, A ver, los dos pesos. no estoy entendiéndote. Aquí yo tengo el peso de la zapata, Eh, ¿no? Y en vez exacto. de poner el peso... Pero más abajito, ahí abajito, está también multiplicado con el peso específico del suelo. Y eso se tendría que cambiar también, Inge. Ah, ya, no, pues. No. Este está bien calculado, pues. Este es el peso del suelo. El peso del suelo. Claro, o sea, este es el peso del suelo que está por encima de la zapata, ¿no? Entonces aquí no hay problema, esto está bien. Esto es todo lo que está por encima de la zapata. Mientras que aquí estamos poniendo el peso de la zapata completa, pero sin tomar en cuenta que cuando no había zapata y ese lugar estaba ocupado por el suelo, el nivel de fundación, el propio suelo, podía soportar sin ninguna dificultad al peso del suelo que estaba por encima. ¿No es verdad? Entonces, aquí yo estoy exagerando el cálculo, estoy poniendo el peso de la zapata como si fuese un peso que nunca existió sobre el terreno, cuando en la realidad ya el terreno era capaz de soportar a todo ese volumen de suelo que ha sido desplazado para construir la zapata. Entonces eso se corrige restando el peso específico del hormigón menos el del suelo, o sea, sacando un peso efectivo. Y miren, eso trae una diferencia importante, ¿no? En vez de
25, que es como está ahorita calculado, tendríamos 977, que es un valor más pequeño, ¿no? Entonces esto es lo que quiero que verifiquemos ahora mismo. Aquí vamos a poner con otro color. Tendríamos como alternativa un Q último de 977.6 kilonewtons sobre metro. Ahí está. Este es un valor más realista, mientras que el otro es más conservador. Entonces lo que les pido es introducir el 977. Nada raro con este 977, se acerca más al diagrama de corte y de momentos que tiene el libro. Si alguien ya ha hecho eso, me estaba diciendo su compañero hace un momento que probó otro camino, no este, y le salió un poquito mejor. A ver, avísenos nuevamente, por favor. Sí se ha acercado Inge con ese valor un poco más. Un poquito más. Los cortantes. Sí. ¿Cuánto sale la cortante? A ver, para tener una idea. Me voy a ir acá abajo. Ya. Debería de salir, por ejemplo, esta que es la más grande, debería dar 1544. ¿Cuánto da con esta nueva carga? $1,713 están. 1713. Y antes, ¿cuánto? Punto 75. Ok. Y, a ver, vamos a anotarnos acá. Con esta carga, estoy yo ahorita verificando este cortante. Este va a ser mi patrón de control. Con esa carga, el cortante en ese lugar sale 1000. ¿Mil cuánto? 1700. 1713.75. Eso es, .7 le vamos a dejar. 1713. Y a mí me sale diferente. Y, ¿Cuánto le sale? 1648.89 kilonewtons, el cortante máximo. El más grande, ¿no ve? El que estoy marcando aquí. Y ya, pero ¿con qué carga? ¿Con Sí, 977.6? sí, con esa carga. Confirmo bueno. el último valor, ingeniero. ¿El último está mejor? Sí, Ok. Bueno, no deberíamos de tener discrepancias, ¿no? Estamos hablando de un sistema hiperestático, pero sencillo, ¿no? Como el que estamos viendo acá. Recuerden que la sección de la viga, en este caso, pues, estaríamos modelando como si fuese una viga, no afecta al resultado en cuanto a cortantes, momentos. Esos esfuerzos no dependen de la sección, ¿de acuerdo? Así es que uno puede colocar una sección más grande, más chica, y debería de salir básicamente lo mismo. Para lo que sí interesa a las secciones para las deformaciones, que no viene al caso, aquí no estamos hablando de deformaciones, ¿no? Entonces, la pregunta para todos sería, ¿qué sección han introducido en su modelo? Esto han debido modelar como si fuese una viga. ¿Qué sección de viga han introducido? Lógicamente, el espesor total de la viga ya lo teníamos definido en este problema. Creo que era 75 centímetros. Corríjame si estoy mal. Y el ancho, o sea, esta longitud, a ver, me podría decir quién ha obtenido este 1648, ¿cuánto ha puesto de ancho? El ancho, el B, Inge. El B. ¿Está bien? ¿Para qué pensar más? El B, ¿cuánto era acá? 1.8. 1.8. Ustedes pueden probar cambiando las dimensiones, que la variación es pequeña, pequeñísima. En teoría no tendría que cambiar nada. Si ustedes cambian B y cambian el alto de la viga, los cortantes y los momentos deberían de volverles a salir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces esa no podría ser una razón por la cual haya discrepancias en los resultados. ¿Sí? Debe ser otra la razón. Bueno, en todo caso, este 1648 ya se parece más al 1544. Y la pregunta que les hacía era, con el dato original,
Es decir, con 1025, ¿cuánto daba este cortante? Para 1025. $1,870.5. Eso es. Ahí está. Se parece más a este otro, sin duda, ¿no? Pero queda la última observación que hizo su compañero hace un momento. Él dijo que ha probado introduciendo las cargas, solamente las cargas, aquí voy a ponerlo así, solo D más L proveniente de la superestructura, o sea, sin peso zapata ni peso suelo. En otras palabras, cuando estábamos haciendo las sumas hace un rato y estábamos aquí corrigiendo el... No quiero borrar nada de lo que he escrito ya. Aquí atrás, a ver, enfóquense en lo que está aquí atrás, al fondo. El peso de la zapata, hace un rato hemos corregido restándole el peso del suelo y demás. Simplemente obviarlo, sin peso zapata, sin peso suelo, entonces quedan unas cargas más chicas. Y seguramente con eso se acerca más todavía. Eso es lo que ha hecho su compañero y ustedes podrían verificar. Entonces, ¿me puede dictar cuánto le ha salido en esas condiciones, por favor? 1,517.9. Ahí está, 1517 en ese lugar. Y aquí salía 1544. Se está acercando más. Ahora, a ver, es válido el ponerse a discutir de si vamos a considerar el peso total de la zapata o el peso efectivo. Si yo quiero hacer un diseño más seguro, me voy al peso total. Si quiero optimizar un poco, me puedo ir al peso efectivo. Lo que no tiene una buena justificación, es decir, no tomo en cuenta el peso de la zapata ni el suelo. O sea, este último cálculo, por mucho que haya sido eso lo que utilizó el texto, no tiene justificación, porque estamos calculando menos un peso que existe en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo más apropiado aquí sería trabajar con el 1648, es decir, con el peso efectivo, ya no el peso grande, el 1025, sino con un peso un poco más chico, 977.6 de carga, perdón, de carga, que conduce a un cortante máximo de 1648. ¿Ya? Y que con 3 kilonewtons de diferencia es 3 kilonewtons de diferencia. No entiendo. ¿En qué parte? el cortante. Es que igual, por eso no entiendo. ¿Con cuál de los cálculos me está diciendo? Con este que... Sin tomar en cuenta lo que es el peso del suelo y el peso de la zapata, sin tomar en cuenta. Ya, perfecto. Bueno, cambia un poco, porque hace un rato lo que me ha dicho su compañero difería un poquito más. Sin tomar en cuenta los pesos, aquí está sacando, ¿cuánto? 1541, ¿cuánto le sale? Ahí me sale 1548.82 kilonewtons. Ya, eso ya es prácticamente lo mismo. Entonces, Sin tomar en cuenta el peso. ajá. Entonces está claro, aquí lo que han hecho ha sido no tomar en cuenta los pesos, ni de la zapata ni del suelo. Y así les ha salido este resultado, ¿no? Es más razonable este otro, este 1648, ¿no? Tomando el peso de la zapata y del suelo, que por algo hemos calculado así, o sea, hemos calculado una carga QU justamente para hacer estos cálculos. Y llegado el momento utiliza otro QU, el que no trae el peso del suelo. No tiene mucha lógica, pero lo interesante es que si nosotros continuamos con el cálculo, por ejemplo, tomando lo que está aquí en azul,
que sería la recomendación, tomando esto. Y terminamos de verificar resistencia al corte, flexión y demás, es probable que los resultados no difieran demasiado. O sea, en lo que importa, que es cuánto acero vamos a poner y con qué espesor nos vamos a quedar, lo más probable es de que la diferencia sea muy muy pequeña o directamente ni haya diferencia, con todos los redondeos que se hace al final. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces ustedes coloquen en su planilla una nota, podrían anotarse para que coincida con los datos del handbook, se está excluyendo el peso de la zapata y el peso del suelo. Y eso ya queda a criterio de cada calculista de si quiere hacerlo de un modo más conservador, aumenta, y si no, los reduce. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto estaría ya solucionado. De todas maneras, como tenemos el diagrama aquí en el libro, pues no nos queda más que seguir estos diagramas. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? Y que para el examen, ¿cómo vamos a considerar? No se les escuchó, no se les escuchó muy bien y que me Ok. todos saliendo. Sí, que entrecortado está, no se entiende. Sigue entrecortado, qué mala suerte tenemos. A ver, en el caso del examen, ustedes coloquen como está aquí en el libro. ¿De acuerdo? Pero mi sugerencia es que en sus planillas, lo que más que el examen, lo que importa es que más adelante, cuando usen esto ya en la realidad, ustedes estén conscientes de cómo están calculando. Este cálculo que está aquí en el handbook es demasiado optimizado. Es preferible ponerle un poco más de peso, el peso del suelo y el efectivo de la zapata. ¿Ya? Para el examen pongan igual como está en el handbook. O sea, sin peso zapata, sin peso suelo. Para el examen. Vamos a trabajar con la carga distribuida de 1025, ¿verdad? Dije. No, porque no va a coincidir, pues. Si tú trabajas con la 1025, no te va a dar, pues. Mira, esta de 1025 no te va a dar un cortante de 1870 aquí. Y es una diferencia grande. Esta carga de 1025 es la más grande de todas. Aquí está tomando todos los pesos, incluyendo el peso total de la zapata. Esto es muy grande, se aleja demasiado. Lo que está en azul trae el peso efectivo, entonces ya sale más chico. Y si directamente no tomo en cuenta peso de nada, sino simplemente las cargas que vienen de la superestructura, ahí recién coincide con este. Entonces, ¿qué cargas estaría tomando acá? El Q último, a ver, lo voy a poner con otro color. A ver, su compañero que ha hecho el cálculo con solamente, sin tomar los pesos, ¿cuánto es que sale Q último? Debería haber 360. Ahora es que la dividen en el área. Inge, tendría que ser dividido entre L, ¿verdad, Inge? Sí, entre 4.4 en este caso, ¿no? Sí, me sale a mí 918.27 kilonewtons sobre metro. No sé si a eso le sale, si era que Ah, ya, a igual. ver, compararemos. Ese, 918 punto. 27 kilonewtons sobre metro. Eso es. Aquí está. Aquí en el libro nos han hecho una cuestión que nos confunde. Porque han calculado el Q último que está en rojo, 1025, pero cuando va a hacer su diagrama de cortantes no ha usado 1025, ha usado 918. Por eso es que no coinciden los números. Y este 918 viene de tomar en cuenta solamente la carga muerta y la carga viva que vienen de la superestructura, es decir, sin peso zapata y sin peso suelo. Esa es la situación. Entonces lo que yo les estoy diciendo es que este es el que usen para el examen.
¿Para qué? Para que coincida con la planilla que está acá y no genere más confusiones. Va a coincidir así. ¿Está bien? ¿Todos me están entendiendo o aclaramos algo más sobre esto? Sí, entendido, Inge. Eso es. Ahora sí. Bueno, entonces la pregunta que yo estaba haciendo varios minutos atrás era, ahora que ya estamos dando por válido nuestro diagrama de cortantes y de momentos, bueno, entre paréntesis. No se escucha ahí, Inge. Sí, no, me quedé callado. Les quería decir que... Hola. Hola, hola, ahora sí, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿se escucha? Sí, Inge. Ok. Ya, entonces lo que les estaba diciendo es que ya tenemos el diagrama de cortantes, entonces hacemos lo que ayer estábamos Sí, ingeniero, pero sí un poco entrecortado. un poquito entrecortado. Ya, ojalá esto mejore. Este cortante lo tengo que convertir en este otro, es decir, en la cara. ¿Cómo se hace ese cálculo? Es proporcionalidad de triángulos simplemente, no hay mayor complicación. Y resulta que ahora estoy calculando el cortante a una distancia d de la cara de la columna. Aquí está la distancia d, vamos a suponer. Entonces el cortante lo tengo que calcular aquí. Entonces esto es tan sencillo como el cálculo anterior, simplemente por semejanza de triángulos se obtiene el nuevo cortante. Sin embargo, como esto responde a la ecuación de una línea recta y estamos calculando a una distancia d, en el texto aparece una ecuación en esta parte ya deducida, o sea, ya aparece la ecuación directamente, no hay que hacer ni siquiera el cálculo de triángulos semejantes. Directamente usamos la ecuación que está aquí. Esta. En esta parte estamos. Entonces ponemos cortante en la cara, cortante último en la cara de la columna, menos esta expresión que es simplemente utilizar triángulos semejantes para llegar a la carga en aquel lugar. Ahora, aquí tenemos un inconveniente con el QU. Este QU es que no coinciden pues aquí las cosas. En nuestra planilla, si nosotros tomamos el QU reducido, ahora resulta de que no funciona con 1025. ¿No es verdad? No está funcionando bien acá esto. Ya, haremos lo siguiente entonces. Lo voy a poner en limpio esto para que todos saquemos lo mismo. ¿De acuerdo? Voy a volver a escribir esto, súper importante, para que nos salga a todos lo mismo en el examen, que es lo importante ahorita. Hola, ¿se está escuchando? Sí, se escucha. Gracias. A ver, voy a modificar lo que hace un momento les dije porque no quiero que haya confusión con este Q último. O sea, no quiero que tengamos ustedes un resultado, yo otro y nos vamos a hacer un enredo para calificar. Ingeniero no está presentando pantalla. ¿Cómo está presentando? ¿Qué ha pasado? A ver un ratito. Ahora sí se ve.
Todavía, ingeniero. Ahora sí. Ahora sí, eso es. A ver, ojalá se esté escuchando bien. Voy a modificar algo que dije hace un rato para el examen. Porque lo que quiero es de que no tengamos complicación a la hora de revisar. En esta parte, en el examen, tomar QU igual a 1025 kilonewtons sobre metro. O sea, no es que van a tomar QU 1025, lo que quiero decir es, van a calcular el QU como se ha calculado acá, como en el handbook. ¿Qué cosa no va a coincidir al hacer esto? Lo que no va a coincidir es el diagrama de cortantes. O sea, con los datos que tenemos en el libro, el diagrama de cortantes, acabamos de descubrir que en el handbook se han equivocado, han puesto una carga más chica, pero luego sigue utilizando el QU. Entonces acá esto no es coherente, no es consistente entre sí. Lo que vamos a hacer es tomar para el QU carga muerta más carga viva más peso zapata más peso suelo. Es decir, todo como debería de hacer. O sea, en el caso más conservador. Mejor así. Porque resulta que este Q lo siguen utilizando líneas abajo. Si nosotros vamos a cambiar nuestro Q último, pues esto nos va a salir distinto. Y no vamos a poder comparar con nuestra planilla. Entonces mantendremos así, aún sabiendo que nuestro diagrama de cortantes no nos va a coincidir con el libro. Pero el resto, toda la planilla va a ser consistente entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí en adelante vamos a seguir utilizando el 1025 que decía el libro. ¿Ya? Ok, entonces ahora tengo aquí estoy usando esta ecuación y el B último me termina dando 636. ¿De acuerdo? Noten que C2 es el tamaño de la columna en la dirección en la que estamos analizando el corte, o sea, sobre nuestro eje X. Y D es el canto efectivo. Hay que sacar la calculadora y hacer estas cuentas, pero bueno, da este número que tenemos aquí. Por el otro lado, estamos verificando la resistencia. Vamos a ver. Y la resistencia se verifica con la ecuación de costumbre nomás. Es decir, esta que tenemos aquí. 0,75 para la reducción, 0,17 porque estoy en megapascales y todo tal cual. ¿De acuerdo? El W tiene que ser el ancho de nuestra sección crítica, que en este caso es nuestro ancho de zapata nomás. Y D el canto efectivo. Bueno, entonces con esto da una resistencia de 1247. Y acá es donde uno dice, bueno, con tanto detalle discutido que si el Q último toma el peso, no toma el peso y demás, para que llegado el momento yo tenga una resistencia de 1247 y una solicitación de 636. O sea, prácticamente la mitad. En otras palabras, cumple con mucho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la práctica, muchas veces, tomando o no tomando este peso, va a ocurrir esta situación. ¿No? Y ya está. Al menos esta verificación no se ve afectada por esta variante. Y esto que estamos viendo acá, no quiero que lo tomen en... A ver, a veces el estudiante o el ingeniero joven prefiere que no le estén dando la chance de escoger, sino que le digan exactamente tome tal o tome tal otro, ¿no? Pero en la realidad uno tiene que escoger, pues ese es el trabajo que hacemos en ingeniería, dependiendo del caso. Si voy a hacer un diseño más seguro porque tengo una buena razón para hacerlo más seguro, pues tomo el camino conservador, y si no, voy por el otro. Entonces tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Por eso estamos discutiendo todas estas cosas. ¿Ya? Listo. Está completo entonces el diseño al corte. ¿Ya? ¿Alguna observación final, por favor? Consulta.
Ok. Sigamos adelante, que nos falta todavía varias cosas. Diseño a flexión. Bueno, el diseño a flexión afortunadamente sigue las ecuaciones habituales nomás, el procedimiento de costumbre. Aquí en el handbook siguen este procedimiento que ya lo hemos visto varias veces. Igual a resultante en compresión y tracción, una ecuación en términos de la profundidad del bloque en compresión, A, la cual depende del área de acero. Y cuando se iguala con el momento último, queda una ecuación que depende únicamente del área de acero. Todo lo demás es constante. Esto ya lo hemos visto. Pueden reutilizar esta parte del código de sus planillas anteriores. El área de acero entonces va a depender básicamente del momento. Ahora, ¿qué momentos vamos a considerar? Pues regresamos a nuestro diagrama y así como había una pequeña discrepancia en el diagrama de cortantes, en el de momentos también va a haber. Lo importante, sin embargo, es entender que hay, primero que el diagrama de momentos viene invertido de lo que habitualmente vemos en vigas y en losas. ¿De acuerdo? Este es como el diagrama está al revés, ¿no? Y claro, es lógico porque nosotros estamos habituados a cargas de gravedad, ¿no? De arriba a abajo, mientras que acá estamos analizando el problema al revés. Esta es la presión que genera el suelo sobre la zapata, es decir, de abajo hacia arriba. Todo al revés de lo habitual. Entonces, el positivo aparece, o más bien, el vano central, la cara superior, aparece solicitada de esta manera, con un momento negativo. O sea, el negativo queda en la cara superior, en el vano, mientras que el positivo me queda en los apoyos, al revés de lo habitual. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es absorber estos momentos. Tendré que absorber un momento negativo en la zona interior, entre las dos columnas, para 781 kilonewtons metro. Luego tendré que absorber un positivo aquí abajo, debajo de la columna interior, para un momento de 506. Y en la otra para un momento de 42. Siendo estrictos, no se calcula con el momento en el eje de la columna, sino en la cara de la columna. O sea, en vez de 506, en realidad es 289 al lado derecho y 149 al lado izquierdo. Estos números que ven acá los tenemos que obtener en el diagrama de momentos. ¿De acuerdo? Ahí está. Se ha cortado la señal. A ver, ¿alguien me puede confirmar? Se cortó nuevamente la señal. Hola.